Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al despertar en plena noche, la mujer vio que su esposo se había quedado dormido justo frente al ordenador, cuya pantalla brillaba en la oscuridad. Se levantó para despertarlo, pero al mirar por encima de su hombro vio algo que le cortó la respiración. La mujer estuvo varios minutos de pie, paralizada por el shock. Una esposa jamás debería descubrir algo así. Isabel se despertó porque en el dormitorio estaba demasiado claro para ser plena noche. A través de sus párpados entrecerrados se filtraba una luz fría y azulada que no se parecía ni a los faroles de la calle ni al reflejo de la luna. Abrió los ojos un poco y giró la cabeza hacia el lado de la cama donde normalmente dormía Eusebio, pero solo vio una almohada arrugada y la manta echada hacia un lado. El reloj de la mesita marcaba las 4:20. Isabel se incorporó, sintiendo como el aire frío le abrazaba los hombros, y aguzó el oído en la quietud del piso. Del cuarto infantil llegaba la respiración tranquila de la pequeña Estrella, de 2 años, y desde el salón se filtraba aquella luz extraña que la había despertado. Sus pies la llevaron solos hacia la puerta, y mientras se ajustaba la bata sobre el camisón, salió al pasillo. Eusebio estaba sentado frente al escritorio del ordenador en el salón, recostado en el respaldo de la silla, con la cabeza inclinada de un modo antinatural y la boca entreabierta. En su rostro había quedado congelada esa expresión relajada que solo tienen las personas dormidas. Trabajaba como jefe de TI en una gran empresa internacional y a menudo se quedaba hasta tarde revisando proyectos. El monitor brillaba frente a él como una ventana enorme y sin fondo hacia otro mundo. Y aquella luz hacía que la cara de su marido pareciera casi fantasmal, desprovista de sus tonos cálidos habituales. Isabel iba a despertarlo, pensando que dormir en una silla era incómodo y malo para la espalda, pero algo la obligó a detenerse a 2 pasos de la mesa. En la pantalla estaba abierta la bandeja de correo. No la correspondencia laboral con interminables términos técnicos y códigos, a la que Isabel hacía tiempo se había acostumbrado y no intentaba comprender, sino un correo personal con líneas llamativas de mensajes sin leer. Isabel dejó que su mirada se deslizara sin querer por los encabezados y se quedó helada al ver un correo de una tal Josefina Mercado con el asunto, sobre su propuesta de venta del piso. El corazón le dio un vuelco tan brusco que sintió como si alguien hubiera tirado de una cuerda invisible atada desde dentro a sus costillas. Rodeó la silla procurando no hacer ruido, se situó detrás de Eusebio y miró la pantalla. El mensaje estaba abierto. Buenos días, Eusebio. Gracias por su consulta. Estoy lista para empezar a trabajar en la venta de su piso de 3 habitaciones. Le propongo reunirnos esta semana para verlo y hablar del precio. Atentamente, Josefina Mercado, agente inmobiliaria de la agencia Casa Nueva. Los dedos de Isabel parecían entumecidos, pero aún así se obligó a desplazar el ratón hacia arriba, a los mensajes anteriores de la conversación. Había varios. El primero tenía fecha de una semana atrás. Hola, me llamo Eusebio, quiero vender un piso de 3 habitaciones en un barrio residencial, superficie de 72 metros cuadrados, en buen estado. Me interesa una venta rápida. Sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Isabel permanecía clavada, mirando la pantalla sin poder asimilar el sentido de lo que había leído. Su piso. Aquel en el que llevaban viviendo 5 años, por el que aún estaban pagando la hipoteca, donde crecía Estrella, donde cada rincón estaba impregnado de su vida juntos. Eusebio quería venderlo. Y no le había dicho ni una palabra. Sus manos no solo temblaban, sino que vibraban con un temblor fino cuando Isabel abrió la carpeta enviados del correo de su marido. Al desplazarse entre los mensajes, encontró una conversación con su madre. Soledad no usaba mensajerías instantáneas, prefería el buen y viejo correo electrónico, y Eusebio le escribía con frecuencia. Isabel lo sabía, pero nunca había leído su correspondencia, considerándolo una intrusión. Pero ahora, dominada por una resolución febril de llegar a la verdad, abrió el mensaje más reciente. Mamá, te transferí $1,500 más, como pediste. No le digas nada a Isabel, no lo entendería. Sé que el tratamiento es duro, aguanta. Pronto todo mejorará, te lo prometo. Isabel sintió que la habitación se le movía delante de los ojos.
Abrió el mensaje anterior. Mamá, ayer transferí $900. Los médicos dicen que hacen falta más pruebas. Dime cuánto necesitas, yo lo conseguiré. Otro más. Mamá, perdona por tardar tanto en transferir, se retrasó la nómina. Hoy enviaré 2100. Isabel volvió a preguntar por qué estamos ahorrando tan poco. No sé qué decirle. Y más, y más. Meses de conversación. Isabel iba pasando los mensajes, y con cada uno un nudo frío y pesado crecía en su pecho, empujando a un lado cualquier otro sentimiento. $1500. 900. 2100. 1350. Las cifras desfilaban ante sus ojos, sumándose en una cantidad terriblemente grande. Los últimos 6 meses Isabel no entendía por qué no podían ahorrar ni un céntimo, aunque Eusebio tenía un cargo alto como jefe de TI en una empresa internacional y ganaba bien. Él siempre decía algo sobre gastos imprevistos, sobre herramientas o equipos averiados en el trabajo que había tenido que comprar, sobre deudas con colegas. Isabel le creía. Siempre le había creído, porque en 5 años de matrimonio nunca le había dado motivo para dudar de su honestidad. Sus manos ya no temblaban solo por nervios, estaban agitadas por un temblor continuo cuando Isabel abrió la carpeta documentos en el escritorio del ordenador. Entre archivos con nombres incomprensibles encontró un documento escaneado. Un poder notarial. A nombre de Soledad. Fecha de emisión, 3 meses atrás. Objeto del poder, el derecho a disponer del piso en la dirección de su casa, derecho de venta, derecho a recibir el dinero. Isabel retrocedió del monitor como si fuera algo ardiente. En su cabeza resonaba un ruido como si estuviera al pie de una cascada, un estruendo que ahogaba cualquier pensamiento. Eusebio dormía, su respiración era tranquila y regular, y sobre la mesa frente a él yacía toda su vida, desarmada en pedazos y vendida por partes. Ella regresó al dormitorio sin recordar casi el camino, se tumbó en la cama y se cubrió con la manta hasta la barbilla, pero el frío no se iba. Estaba sentado dentro de ella, a la altura del plexo solar, y desde allí se extendía por todo el cuerpo con tentáculos helados. Isabel cerró los ojos, pero ante su mirada interior aparecían las líneas de la correspondencia, las cifras, ese maldito poder notarial. Los pensamientos se enredaban, superponiéndose unos a otros como olas durante una tormenta. ¿Soledad está enferma? Eusebio le envía dinero para el tratamiento. ¿Pero entonces por qué lo oculta? ¿Por qué pide a su madre que guarde silencio? Y lo principal, ¿para qué vender el piso? ¿Para qué otorgarle un poder notarial a su madre? Isabel se giró de lado, acercó las rodillas al pecho y se abrazó a sí misma intentando contener el temblor. Recordó la última visita a su suegra 2 semanas atrás. Soledad los recibió, como siempre, con una sonrisa tensa que nunca llegaba a los ojos. Miró a Isabel con esa mirada evaluadora que siempre la hacía sentirse fuera de lugar, luego tomó a Estrella en brazos y se la llevó a la cocina para darle tamales. Isabel no había notado entonces ningún signo de enfermedad. La suegra parecía como siempre, esbelta, bien vestida, con el peinado impecable y su invariable hilo de perlas en el cuello. Se movía con soltura, sin el menor rastro de debilidad o cansancio, y su voz sonaba animada e incluso un poco altanera cuando reprendía a Eusebio por no haber llamado en mucho tiempo. Quizá la enfermedad acababa de empezar. Quizá Soledad la ocultaba de todos, sin querer mostrar debilidad. Isabel sabía que su suegra era de esas mujeres para quienes cualquier muestra de fragilidad parecía una derrota personal. Pero entonces, ¿por qué Eusebio no se lo había dicho a su esposa? ¿Acaso confiaba tan poco en ella? ¿O creía que no lo entendería, como había escrito en el correo? Isabel se giró boca arriba y fijó la vista en el techo oscuro. Afuera comenzaba a amanecer, una franja de luz gris se extendía por el alféizar, y en esa claridad emergían los contornos de la habitación conocida. El armario donde colgaba su ropa. La cómoda con las fotos familiares encima. El sillón en la esquina donde a Eusebio le gustaba leer antes de dormir. Todo aquello de pronto pareció irreal, decorados de una obra representada ante ella, y aún no entendía cuál era su papel. En el cuarto infantil, Estrella se movió y lloró quedamente.
Isabel se levantó de manera automática, se puso la bata y fue hacia su hija. La pequeña estaba sentada en la cuna, parpadeando desconcertada con los ojos adormilados. Isabel la tomó en brazos, la apretó contra sí y sintió como el calor del cuerpecito calmaba un poco el temblor interior. Mamá, murmuró Estrella, hundiendo la nariz en su hombro. Tranquila, cariño, tranquila. Todo está bien, susurró Isabel, meciendo a la niña y escuchando los sonidos del piso. Algo crujió en el salón, seguramente Eusebio se había despertado y levantado de la silla. Isabel oyó sus pasos, el sonido de la puerta del baño, el agua corriendo. Luego fue a la cocina, la vajilla tintineó. Una mañana cualquiera. Perfectamente normal, como si durante la noche no hubiera habido ningún descubrimiento, ninguna verdad terrible. Isabel acostó de nuevo a Estrella, la acarició en la cabeza y volvió al dormitorio. Eusebio ya estaba de pie frente al armario eligiendo una camisa. Se volvió al oír sus pasos y le sonrió con esa sonrisa cálida y familiar que ella tanto amaba. «Buenos días. Te has despertado temprano», dijo él, con una voz tan natural, tan tranquila, que Isabel por un instante dudó, ¿había visto realmente lo que vio durante la noche? ¿O había sido un sueño? Estrella lloró, respondió Isabel, procurando que su voz sonara igual de normal. ¿Y tú por qué tan temprano? Reunión a las 9, tengo que llegar a tiempo. Eusebio se puso la camisa y empezó a abrocharse los botones. ¿Quieres café? Yo misma lo preparo. Isabel pasó junto a él hasta la cómoda y sacó su ropa. Se movían dentro de la rutina matutina como en un baile aprendido desde hacía años. Eusebio preparaba café en la cocina, Isabel se vestía y se recogía el pelo en una coleta. Estrella se había vuelto a dormir en su cuna. Afuera despuntaba un día laboral como tantos otros, en el piso de al lado sonaba la radio y abajo se oyó el portazo de la entrada. Isabel salió a la cocina y se sentó frente a Eusebio. Él hojeaba algo en el teléfono mientras bebía su café, su cara estaba concentrada, pero no tensa. El rostro habitual de alguien que piensa en la jornada de trabajo que le espera. Isabel lo miraba y sentía cómo crecía entre ellos un muro invisible, transparente, pero impenetrable. ¿Cómo dormiste?, preguntó Eusebio sin levantar la vista del teléfono. Bien, mintió Isabel. ¿Y tú, estuviste hasta tarde? Trabajo, respondió escuetamente. El proyecto urge, hay que terminarlo antes de fin de semana. Le era tan fácil mentir. Ni siquiera levantó la mirada, no vaciló, no se sonrojó. Isabel miró sus manos, los dedos largos que conocía tan bien, con los que él le acariciaba el cabello, sostenía a Estrella, tecleaba los correos a su madre. Esas manos le parecieron de pronto ajenas. Oye, dijo ella, procurando sonar despreocupada, ¿y tu madre? Hace tiempo que no llama. Eusebio por fin apartó la vista del teléfono y la miró. En su mirada destelló algo que Isabel no alcanzó a identificar. ¿Cautela? ¿Miedo? ¿Irritación? Bien, creo, dijo tras una breve pausa. Pasé a verla estos días, todo está en orden. A lo mejor debería ir yo. La extraño, continuó Isabel, otra mentira. Extrañar a Soledad era imposible. Pero Isabel necesitaba ver a su suegra con sus propios ojos, asegurarse de que realmente estaba enferma. De que todo ese dinero se destinaba al tratamiento y no a otra cosa. Ve, le dará gusto. Eusebio terminó el café y se levantó. Solo avísale para que esté en casa. Él se acercó a ella, se inclinó y la besó en la coronilla. Un beso de despedida habitual, repetido cada mañana. Isabel percibió el aroma familiar de su colonia, el calor de sus labios, y algo se le encogió dentro de puro dolor. Aquel hombre al que amaba, en quien había confiado toda su vida, resultaba capaz de una mentira así. Hasta la tarde, dijo Eusebio, tomó el maletín y salió de la cocina. Isabel oyó cómo se ponía los zapatos en la entrada, cómo se abría y cerraba la puerta del piso, cómo sus pasos se alejaban escaleras abajo. Se quedó inmóvil, mirando su taza de café frío, mientras dentro de ella crecía un vacío inmenso. Cuando los sonidos tras la puerta se apagaron por completo, Isabel se levantó y fue al salón. El ordenador estaba apagado.
Eusebio siempre lo apagaba antes de irse, correcto, ordenado, responsable. Encendió el monitor, introdujo la contraseña, el día de su boda, que él nunca cambiaba, y volvió a abrir el correo. Todo seguía allí. La conversación con la agente inmobiliaria, los correos a su madre, el poder notarial. Isabel encendió la cámara del móvil y empezó a fotografiar metódicamente la pantalla. Cada mensaje, cada cifra, cada fecha. Las manos ya no temblaban, una frialdad concentrada, casi mecánica, había sustituido el temblor. Cuando terminó, volvió a la cocina y marcó el número de Soledad. Los tonos se prolongaron eternamente, e Isabel estaba a punto de colgar cuando escuchó la voz conocida. «Hola, Isabel». La voz era enérgica, incluso un poco impaciente. Sin rastro de debilidad ni de ronquera enfermiza. «Buenos días, Soledad. Querría pasar a verla hoy, si no molesto». «Con Estrella». «Pero claro, hija, por supuesto que sí. Estaré en casa. Solo después del almuerzo tengo que ir un momento al médico, pero el resto del día estoy libre». «¿Al médico? ¿Entonces de verdad está enferma? ¿O también es parte del juego?» «Bien, llegaré sobre las 11», dijo Isabel, y añadió con tono ligero, «¿cómo se encuentra?». «Pues ya sabes, como suele pasar a nuestra edad», respondió la suegra con una alegría un tanto forzada. «A veces duele una cosa, a veces otra. Pero nada, ahí vamos». Se despidieron, e Isabel colgó. Se quedó en medio de la cocina, con su ropa vieja de estar en casa, descalza sobre el linóleo frío, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. En algún lugar de la ciudad estaba Eusebio, viviendo y trabajando, sentado ahora en una reunión y pensando en sus proyectos. En algún lugar, en su piso amplio, estaba Soledad, preparándose para la visita de su nuera sin imaginar que ésta ya conocía la verdad. Y allí, en aquella pequeña cocina con un grifo desconchado y una nevera vieja, estaba Isabel, comprendiendo que su vida acababa de partirse en un antes y un después. Antes de esa noche era una esposa feliz y una madre que creía en la honestidad de su marido. Después, era una mujer que no sabía qué hacer con la verdad que había descubierto. Desde el cuarto infantil llegó el llanto de Estrella. Isabel parpadeó, apartando las lágrimas traicioneras, y fue hacia su hija. La vida seguía, pasara lo que pasara. Había que vestir a la niña, alimentarla, y luego ir a ver a la suegra y mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía. «Ya voy, cariño, ya voy», dijo Isabel al entrar en la habitación. Estrella estaba de pie en la cuna, agarrada a los barrotes, tendiéndole los brazos. Su carita húmeda por las lágrimas, el pelo alborotado. Isabel tomó a la niña en brazos, la apretó contra sí y respiró el perfume de su piel infantil, dulzón, tibio, familiar. Pasara lo que pasara entre los adultos, Estrella no debía sufrir. Era lo único de lo que Isabel estaba absolutamente segura. El día avanzaba despacio, como si el tiempo se hubiera espesado y convertido en una sustancia viscosa por la que había que abrirse paso a la fuerza. Isabel dio a Estrella su papilla de maíz, la preparó para salir, se vistió ella misma. Movimientos automáticos que había repetido 1000 veces requerían ahora un esfuerzo de voluntad: poner medias a una niña inquieta, cerrar la cremallera del abrigo, atar el gorrito. Cada acción parecía increíblemente complicada. En el pasillo había un espejo, e Isabel atrapó su reflejo. Un rostro normal, quizá un poco más pálido que de costumbre, pero nada especial. Nadie, al mirarla, habría adivinado que dentro de ella todo se había dado la vuelta, que cada pensamiento dolía y que su corazón latía de un modo extraño, como si hubiese olvidado su ritmo. Recordó cómo 5 años antes se había plantado ante ese mismo espejo con el vestido de novia, y como Eusebio la miraba entonces como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Soledad también estuvo en la boda, sentada en primera fila, con el rostro pétreo, sin aplaudir cuando los recién casados se besaron. Isabel había pensado que sería por emoción, por entregar a su único hijo. Ahora comprendía que su suegra simplemente no la había aceptado. Nunca la aceptó ni pensaba hacerlo. A las 11 menos cuarto ya estaban listas. Isabel acomodó a Estrella en el cochecito, tomó el bolso y salió del piso. El ascensor, como siempre,
no funcionaba, y tuvieron que bajar por las escaleras cargando el cochecito. Los escalones gastados, la barandilla descascarillada. En los rellanos olía a comida ajena y a humo de tabaco. Un edificio viejo y corriente, donde vivía gente corriente con problemas corrientes. El autobús tardó en llegar, serpenteando por las calles congestionadas de la mañana. Estrella miraba por la ventana, señalando coches y perros, mientras Isabel, sentada a su lado, pensaba en lo que le diría a su suegra. ¿Preguntar directamente? Pero entonces Soledad avisaría a Eusebio, y él podría inventarse alguna historia. O fingir que no sabe nada y simplemente observar. El piso de la suegra estaba en otro barrio, en un edificio de los años 70 que se veía mucho más sólido que la torre de paneles donde vivían Isabel y su familia. Soledad abrió la puerta casi enseguida después del timbre. Llevaba un vestido casero de un elegante color gris. El cabello, perfectamente arreglado, en los labios, un discreto toque de carmín. Pasad, pasad, dijo, haciéndose a un lado. Estrellita, ven con la abuela. Estrella extendió los bracitos hacia ella y Soledad la tomó, la apretó contra sí. Isabel observaba la escena y sentía como algo dentro de ella se anudaba con fuerza. Su suegra adoraba a su nieta, pero aún así era capaz de destruir la familia en la que esa niña crecía. Fueron a la cocina. Allí olía a repostería recién hecha, sobre la mesa había una cafetera nueva que Isabel no había visto antes. Soledad sacó del horno un pastel de coco, lo cortó y colocó una porción delante de Isabel. Come, come, no te cortes. Estás muy delgada, dijo, sentando a Estrella en la trona. Isabel tomó un tenedor y probó el pastel. Estaba rico, pero tragarse le hacía difícil, las lágrimas amenazaban con subirle a la garganta. Se obligó a sonreír. Gracias. Está muy bueno, dijo Isabel, y tras una pausa añadió, mencionó que hoy tenía cita con el médico. ¿Ha pasado algo? Soledad hizo un gesto con la mano. Va, tonterías. Unos análisis que tengo que hacerme. A nuestra edad siempre hay algo que revisar, explicó con ligereza. Pero Isabel vio el leve endurecimiento de sus pómulos, el ligero temblor en la comisura de sus labios. ¿Y qué es lo que le preocupa exactamente?, preguntó Isabel con cautela. Nada serio. A veces me da un pinchazo en el corazón, la tensión sube y baja. La edad, ya sabes. Soledad se volvió hacia la cocina para encender la cafetera. Isabel contemplaba su espalda recta, sus movimientos seguros, la facilidad con la que levantaba la pesada cafetera, y no veía el menor rastro de enfermedad. Una mujer en plena forma, esbelta, enérgica. ¿De verdad está enferma? ¿O todo esto es teatro para su hijo? El resto de la visita transcurrió con una lentitud dolorosa. Soledad hablaba de los vecinos, de su antiguo trabajo, de programas de televisión. A veces lanzaba pullas disfrazadas de preocupación, a Eusebio se le ve agotado. Seguro trabaja mucho para manteneros o a Estrella habría que dedicarle más atención, no estar tanto con el móvil. Isabel asentía en silencio, bebía café y pensaba que mañana iría a la clínica que había mencionado su suegra. Averiguaría si realmente se trataba allí. ¿Y después? Después vendría la conversación con Eusebio. La conversación que más temía en el mundo. Estrella jugaba con unos juguetes en la alfombra del salón de Soledad, mientras Isabel estaba sentada en el sofá, recorriendo la habitación con la mirada, intentando ver lo que antes no había visto. Una televisión enorme en la pared, claramente nueva, de esas que anuncian en las tiendas caras de electrodomésticos. La mesa de centro tampoco era la que recordaba de hace medio año. Esta era más moderna, con sobre de cristal y patas cromadas. En el alféizar, orquídeas en macetas de cerámica costosas. Y pensar que Soledad siempre decía que las plantas eran un gasto inútil. ¿No te has terminado el café? La voz de la suegra sonó desde la cocina, donde el ruido de la vajilla marcaba su presencia. Isabel dio un respingo, volviendo de sus pensamientos. Ahora me lo termino, respondió, poniéndose de pie y regresando a la cocina. Soledad estaba de espaldas, junto al fregadero, y en esa espalda había una rectitud especial, casi una postura militar.
Nada de encorvamiento, nada de cansancio propio de la edad. La mujer que hacía un momento se quejaba del corazón y de la tensión fregaba los platos con movimientos enérgicos, como si tuviera 20 años menos. Soledad, empezó Isabel, procurando sonar amable, ¿qué médico la lleva? Quizá yo también debería pedir cita con él, se la ve tan bien, debe de ser un buen especialista. La suegra se volvió, y en su rostro apareció algo fugaz, irritación, cautela, pero enseguida recuperó su típica media sonrisa educada. Un terapeuta normal de la policlínica del barrio. Nada especial, solo me reviso regularmente. Secó sus manos con una toalla y la colgó en el gancho con una meticulosidad exagerada. ¿Y qué revisa exactamente? Quizá yo también debería hacerme algunas pruebas, después del parto no me he examinado como debería, continuó Isabel, sintiendo que la tensión en la cocina crecía, volviéndose casi palpable. Va, un análisis de sangre, un electrocardiograma. A nuestra edad hay que cuidarse. Soledad abrió un armario, sacó una lata de galletas y la puso sobre la mesa. Toma, llévale una a Estrella, es muy golosa. La conversación había terminado. La suegra cambió de tema con destreza, e Isabel comprendió que insistir ahora no serviría de nada. Tomó la galleta y salió hacia el salón, pero de reojo vio en el alféizar una pila de papeles. Encima había un recibo. Isabel se detuvo fingiendo ajustarse la goma del pelo y alcanzó a leer unas líneas, Balneario Las Estrellas, paquete de 21 días, precio. Luego, una cifra que le heló la sangre, $3,600. Isabel, ¿por qué te quedaste ahí parada? La voz de Soledad sonó casi justo detrás de ella, y Isabel dio un respasmo. Nada, solo estaba pensando, respondió, entrando rápido en el salón, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Un balneario por $3,600. Y en los correos Eusebio hablaba de tratamiento, de pruebas médicas, de lo mal que lo estaba pasando su madre. ¿Así que esa penuria se cura con paquetes turísticos? Isabel se sentó junto a Estrella en la alfombra y, sin pensar, le dio la galleta a su hija, pero su mente estaba en otra parte. El dinero que Eusebio enviaba a su madre no iba a medicinas ni a médicos. Iba a balnearios, muebles nuevos, electrodomésticos, orquídeas en macetas caras. Estrellita, ven con la abuela, te voy a poner unos dibujitos. Soledad pasó al televisor y cogió el mando. En la enorme pantalla comenzaron a parpadear colores brillantes, sonó una música alegre, y Estrella quedó hipnotizada. La suegra se sentó en un sillón frente a Isabel y la miró con esa mirada escrutadora que siempre la hacía sentirse fuera de lugar. «¿Estás pálida hoy? ¿Duermes bien?», preguntó, con un tono sin pizca de calidez, solo una curiosidad fría. «Duermo bien», respondió Isabel, intentando mantener el rostro sereno. «Pues yo creo que no te cuidas. Estás siempre en casa, sales poco al aire libre. Una mujer tiene que cuidarse, si no, el marido deja de mirar». Lo dijo con voz de quien comparte una gran sabiduría, pero Isabel sintió cada palabra como un pinchazo. «Intento cuidarme», murmuró Isabel, cerrando las manos en puños. «Inténtalo más. Eusebio es guapo, inteligente, gana bien. A hombres así hay que cuidarlos, valorarlos. Si no, ya aparecerá otra que sí lo haga». Lo dijo distraídamente, hojeando una revista, pero cada frase daba en el blanco. Isabel guardó silencio. Si abría la boca, no podría contener lo que quería gritar. Quería decirle que era ella, Soledad, quien estaba destruyendo su familia, ella quien les drenaba el dinero, ella quien manipulaba a su hijo. Pero en lugar de eso, Isabel simplemente se levantó y dijo, procurando que la voz no le temblara: «Tenemos que irnos. Estrella necesita dormir». «Ya. Bueno, como quieras». Soledad también se levantó, y en su rostro brilló algo parecido a la satisfacción. «Volved pronto. Siempre me alegra ver a mi nieta». El camino de vuelta fue como en un sueño brumoso. Isabel iba en el autobús con Estrella dormida en brazos, mirando por la ventana las casas, los coches, la gente. Un paisaje urbano cualquiera, gris y habitual,
pero aquel día le parecía irreal, un decorado detrás del cual se escondía otra realidad. Una en la que su marido llevaba años engañándola, y su suegra fingía ser una mujer enferma para sacarles hasta el último centavo. A las 6 de la tarde estaban en casa. Isabel acostó a Estrella, la tapó con la manta y fue a la cocina a preparar la cena. Sus manos se movían mecánicamente, sacó pollo de la nevera, peló patatas, puso una olla al fuego. Acciones rutinarias que había repetido 1000 veces, pero aquel día cada una parecía costarle un esfuerzo enorme, como si se moviese bajo el agua. A las 6:30, la llave giró en la cerradura y Eusebio entró en el piso. El corazón de Isabel se aceleró, la boca se le secó. Se volvió hacia la puerta con el cuchillo para pelar verduras aún en la mano. «Hola», dijo Eusebio entrando en la cocina y quitándose la chaqueta. Parecía cansado, con sombras en la cara y ojeras oscuras. «¿Cómo estuvo el día? ¿Fuiste a ver a mi madre?» Isabel dejó el cuchillo a un lado y se secó las manos en un paño. «Sí». «¿Y tú?» Él se sentó a la mesa y se frotó la cara con las manos. «¿Cómo está?» «Estupenda. Con energía, animada. Se compró un televisor nuevo, cambió los muebles. Incluso se va de balneario». Isabel habló con voz pareja, observando su reacción. Eusebio se quedó inmóvil. Las manos se le quedaron quietas sobre el rostro. Luego las bajó despacio y miró a Isabel. En su mirada había algo parecido al miedo. «¿Cómo sabes lo del balneario?», preguntó en voz baja. «Vi el recibo. $3,600. Nada mal para una persona enferma, ¿verdad?». Isabel cruzó los brazos, sintiendo como el enojo acumulado durante el día hervía por fin. «Isabel, no es lo que piensas». Eusebio se levantó y dio un paso hacia ella. «¿Y qué es lo que creo, Eusebio? ¿Que llevas medio año enviándole enormes cantidades de dinero a tu madre a mis espaldas? ¿Que pusiste a su nombre un poder notarial sobre nuestro piso? ¿Que quieres vender nuestra casa sin siquiera informarme?». La voz de Isabel subía con cada palabra, y ya no podía detenerse. «¿Leíste mi correo?». No fue una pregunta, sino una afirmación, y en la voz de Eusebio sonó algo parecido a una herida. «Sí, lo leí. Te quedaste dormido frente al ordenador. Todo estaba abierto y lo vi. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Porque si no, jamás habría descubierto que mi marido no confía en mí, que me cree tan tonta como para engañarme durante años». Isabel sentía las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no las secó. «No lo entiendes. Mi madre está realmente enferma, necesita dinero para el tratamiento». Eusebio hablaba rápido, nervioso. «El balneario forma parte del tratamiento», lo recomendó el médico. «¿Qué médico? ¿Dónde está el diagnóstico? Enséñame aunque sea un informe, un documento del hospital». Isabel se acercó a él hasta quedar frente a frente, mirándolo directamente a los ojos. Ella no quiere preocupar a nadie, no quiere mostrar papeles. Eusebio apartó la mirada. «Qué conveniente». «¿Y tú lo crees?». «Eusebio, hoy vi a tu madre. Está mejor que yo. Llena de energía, de fuerzas. Si está enferma, entonces yo soy bailarina del Teatro Nacional». El sarcasmo de Isabel era ácido, cortante. «No hables así de mi madre». Eusebio elevó la voz, y su rostro se deformó por la rabia. «Ella dio la vida entera para criarme sola, sin padre. Trabajó en 3 empleos, pasaba hambre, no dormía. Y ahora que está mal, tengo que ayudarla. Nadie dice que no debas hacerlo. Pero ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué tramitas un poder notarial a escondidas?». Isabel gritaba ya, sin importarle que Estrella pudiera despertarse en su cuarto. «Porque tú no entiendes. Tú creciste en una familia completa, con madre y padre. No sabes lo que es un deber hacia una madre que lo sacrificó todo por ti». Eusebio también gritaba ahora, y entre los dos parecía encenderse algo ardiente y peligroso. «Eso no es deber, Eusebio. Es culpa. Culpa que ella te ha inculcado toda la vida. Te manipula, y tú no lo ves». Isabel se pasó la mano por la cara,
secando las lágrimas, intentando calmarse. Simplemente estás celosa. No soportas que alguien más, aparte de ti, sea importante para mí. La voz de Eusebio se volvió fría y dura. No estoy celosa de tu madre. Estoy furiosa porque pones sus intereses por encima de los de tu propia familia. Tenemos una hija, Eusebio. Tenemos una hipoteca. Apenas llegamos a fin de mes, y tú envías miles de dólares a tu madre todos los meses. Isabel hablaba más despacio ahora, tratando de que comprendiera. Nos las arreglamos. Eusebio se volvió hacia la ventana. Nos falta honestidad. Nos falta confianza. Me falta respeto como esposa. Isabel se dejó caer en una silla, sintiendo como las fuerzas la abandonaban. Guardaron silencio. El reloj en la pared marcaba los segundos, afuera se oía la voz de alguien que hablaba fuerte, la puerta del portal dando un golpe. Sonidos normales de una tarde cualquiera, pero ahora parecían extrañamente altos, casi hirientes. ¿Qué quieres de mí?, preguntó por fin Eusebio sin volverse. La verdad. Quiero la verdad. ¿Tu madre está realmente enferma o es un teatro? ¿Por qué el poder notarial sobre el piso? ¿Por qué quieres venderlo? Isabel miraba su espalda, sus hombros tensos. Mamá está enferma. Necesita dinero. Mucho dinero. Nuestro piso es un recurso que se puede usar. Eusebio hablaba monótonamente, como recitando una lección aprendida. ¿Usar? Es nuestro hogar, Eusebio. Aquí vive tu hija. Isabel se levantó de golpe. Podemos mudarnos con mi madre. Su piso es grande, hay sitio para todos. Por fin se giró, y en su rostro había tanta obstinación, tanta seguridad ciega en su propia razón, que Isabel comprendió que era inútil seguir discutiendo. ¿Quieres que nos mudemos con tu madre?, repitió despacio. Para que pueda controlar cada paso que demos, cada palabra que digamos. Para que yo me sienta una invitada en una casa ajena. No es una casa ajena, es la casa de mi madre. Eusebio dio un paso hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Isabel. Con mamá. Necesito calmarme. Ahora no puedo hablar contigo. Claro. Corre con tu mamita. Ella siempre está de tu lado, ¿verdad? En la voz de Isabel había amargura, densa y corrosiva. Eusebio se detuvo en el umbral y se volvió. Algo parecido al dolor cruzó fugazmente su rostro. Pero no dijo nada. Simplemente salió, cerrando la puerta detrás de él. No dio un portazo, la cerró con suavidad, con cuidado, y eso fue peor que cualquier golpe. Isabel se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la puerta cerrada. La olla en la estufa hervía, el agua se derramaba sobre el quemador con un siseo, pero Isabel no se movía. Permanecía ahí, sintiendo cómo la vaciedad crecía en su interior, fría y sin fondo. Su marido se había ido. Se había ido con su madre, dejando sola a su esposa y a su hija. Por primera vez en 5 años de matrimonio, no la había elegido a ella. Finalmente, se obligó a moverse, apagó la estufa, vació el agua de la olla. Ya no quería cocinar, tampoco comer. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Las lágrimas fluían solas, lentas y silenciosas, y no tenía sentido detenerlas. En la habitación infantil, Estrella se revolvió y llamó en voz baja. Mamá. Isabel se secó la cara con la manga, se levantó y fue hacia su hija. Estrella estaba sentada en la cuna, parpadeando confundida. Mamá está aquí, cariño. Isabel la tomó en brazos y la abrazó. ¿Papá?, preguntó Estrella. Papá está trabajando, mintió Isabel, besando a la niña en la coronilla. La alimentó, jugó un rato con ella y volvió a acostarla. Los rituales de cada noche, pero ese día eran casi un suplicio. Cada movimiento exigía esfuerzo, cada palabra un acto de voluntad. Cuando Estrella por fin se durmió, Isabel volvió a la cocina y tomó el teléfono. Buscó el nombre de su hermana y llamó. Los tonos parecían interminables. ¿Isabel? ¿Qué pasó? La voz de Beatriz sonaba preocupada, enseguida sintió que algo no estaba bien.
Y entonces Isabel no aguantó más. Rompió a llorar, sollozando sin poder articular palabra. Todo lo que había contenido durante el día estalló: miedo, dolor, rabia, desesperación. Isabel, respira. Respira hondo. ¿Qué pasó? ¿Es por Eusebio? Beatriz hablaba rápido, con claridad, con esa firmeza que a Isabel tanto le faltaba en ese momento. Él le está mandando dinero a su madre. Desde hace 6 meses. Mucho dinero. Puso a su nombre un poder para vender el piso. Quiere vender nuestra casa. Y hoy se fue con ella. Nos dejó a mí y a Estrella. Isabel hablaba con dificultad, entre lágrimas. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, que parecieron una eternidad. Mañana a primera hora estoy contigo. Junta todos los papeles que tengas. Vamos a aclararlo todo, ¿me oyes? Vamos a encargarnos de esto. La voz de Beatriz era firme como el acero. Beatriz, no sé qué hacer, susurró Isabel. Para eso voy. Ahora lávate la cara, tómate un café con azúcar y ve a dormir. Vas a necesitar fuerzas. Beatriz hablaba como dando órdenes, y de un modo extraño eso tranquilizaba. Está bien, Isabel se secó el rostro. Aguanta, hermanita. Todo va a salir bien. No voy a dejar que te hagan daño. En la voz de Beatriz surgió aquella ferocidad protectora que Isabel recordaba desde la infancia. Colgaron, e Isabel dejó el teléfono sobre la mesa. El piso estaba en silencio. Afuera oscurecía. Eusebio no llamaba, no escribía. En algún lugar del otro barrio, él estaba sentado en la cocina de su madre, y Soledad segaramente le decía que mala esposa era Isabel, como no lo valoraba, como le tenía envidia. Y él escuchaba, le creía, asentía. Isabel se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Miles de ventanas, y detrás de cada una vida distinta, con sus problemas, sus secretos. En algunos lugares la gente reía, en otros lloraba, en otros se amaba o se peleaba. La vida seguía, ocurriera lo que ocurriera. Y la suya también continuaría. No sabía aún cómo. Pero mañana llegaría Beatriz, y juntas encontrarían una salida. Tenían que encontrarla. La mañana recibió a Isabel con una luz gris en la ventana y la cama vacía a su lado. Eusebio no había vuelto en toda la noche. Ella lo sabía desde las 3 de la madrugada, cuando despertó y alargó instintivamente la mano hacia el lugar donde él debía estar, encontrando solo una sábana fría. Después permaneció despierta hasta el amanecer, escuchando el silencio del piso e intentando entender en qué momento su matrimonio se había convertido en esto, en mentiras, en medias verdades y en una cama vacía. Estrella despertó a las 7:30 y rompió a llorar inmediatamente, como si percibiera el estado de su madre. Isabel la tomó en brazos, la abrazó y fue a la cocina a preparar el desayuno. Movimientos automáticos, verter la leche en un cazo, añadir los cereales, remover con la cuchara. Sus manos lo hacían todo solas, mientras la cabeza estaba en otro lugar. A las 10:45 sonó el timbre. Isabel sabía que era Beatriz, pero aún así se sobresaltó. Abrió la puerta y vio a su hermana con un traje formal, una gran bolsa al hombro y una expresión decidida. Beatriz la abrazó en silencio, fuerte, de un modo que hizo pensar a Isabel que quizás sí era posible soportarlo todo si tenía a su lado un apoyo así. ¿Dónde están los documentos?, preguntó Beatriz entrando en el piso y quitándose los zapatos. En la mesa del salón. Imprimí las fotos del ordenador de Eusebio. Isabel cerró la puerta y la siguió. Beatriz se sentó a la mesa. Sacó de su bolso el portátil, las gafas y empezó a revisar los papeles con la misma meticulosidad que siempre la caracterizaba en el trabajo. Era analista financiera en una gran empresa, acostumbrada a tratar con números, a ver patrones donde otros solo veían caos. Isabel se sentó enfrente, con Estrella en el regazo, chupándose el dedo y observando a su tía con curiosidad. A ver, murmuró Beatriz pasando el dedo por las impresiones. 15 de enero, $1,500. 3 de febrero, 900. 20 de febrero, 2100. 10 de marzo,
1350. Anotaba cada cifra en una libreta, sumando, y con cada nuevo monto su rostro se oscurecía aún más. Isabel observaba en silencio cómo su hermana llenaba columnas de números, cómo calculaba el total, cómo finalmente se detenía y miraba la cifra resultante. Isabel. En medio año han salido de vuestro presupuesto familiar más de $37,000. Con el sueldo de un jefe de departamento deberíais tener suficiente incluso pagando la hipoteca. Pero en lugar de ahorros, tenéis un vacío absoluto. Beatriz se quitó las gafas y miró a su hermana. $37,000. La cifra quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora. Isabel imaginó lo que podrían haber hecho con ese dinero: pagar la mitad de la hipoteca, reformar el piso, comprar un coche, ahorrar para el futuro de Estrella. En cambio, el dinero había ido a parar a Soledad, al televisor nuevo, al balneario, y a saber a qué más. Hay que hablar con Eusebio. Hoy mismo. Ahora Beatriz tomó su teléfono. No contesta. Intenté llamarlo esta mañana, dijo Isabel en voz baja. Entonces lo llamaré yo. Y contestará. Había tanta seguridad en su tono que Isabel casi lo creyó. Beatriz marcó el número y puso el altavoz. Tono. Otro. Otro más. Al cuarto tono, colgó. Beatriz volvió a llamar. Otra vez tonos y luego el corte. Apretó los labios y escribió un mensaje, leyéndolo en voz alta. Eusebio, soy Beatriz. Si no vienes a casa en el plazo de 1 hora, iré a ver a tu madre con copias de todas las transferencias y del poder notarial. Tú decides. La respuesta llegó 1 minuto después: voy a las 3. Así, Beatriz guardó el teléfono y miró a Isabel. Ahora esperamos. Mientras, vamos a calcular cuánto dinero deberíais tener ahorrado con su salario. Pasaron las 2 horas siguientes revisando el presupuesto familiar. Beatriz pidió extractos bancarios, sumó ingresos y gastos, elaboró tablas. Isabel miraba los números y sentía horror ante la magnitud del engaño. Si no fuera por las transferencias a su suegra, tendrían suficiente para vivir sin contar cada centavo. Podrían ahorrar, viajar, darse gustos. En vez de eso, Isabel había pasado medio año comprando la comida más barata, remendando ropa vieja y dejando de ir a la peluquería por ahorrar. Él va a justificarse, dijo Beatriz cerrando el portátil. Hablará de su madre enferma, del deber, de que tú no entiendes. Pero los números no mienten. Tu suegra recibió $37,000 en 6 meses. Eso no es tratamiento, Isabel. Es mantenimiento. Lo sé. Isabel mecía a Estrella, que dormía ya en sus brazos. Ayer vi su piso. Todo nuevo. Y ella parece sanísima, llena de energía. Entonces es manipulación de manual. Ella juega con el sentimiento de culpa de su hijo, y él no sabe poner límites. Beatriz se levantó y caminó por la habitación. La cuestión es si él está dispuesto a admitirlo. Comieron en silencio. Beatriz preparó huevos con chorizo y café fuerte, pero ninguna de las dos tenía apetito. El reloj marcaba las 2:30, luego, las 2:45. Isabel se descubrió contando los segundos, esperando el timbre. Exactamente a las 3, la puerta se abrió con llave. Eusebio entró en el recibidor, y desde la puerta abierta del salón, Isabel lo vio. Parecía no haber dormido en toda la noche, la camisa arrugada, ojeras oscuras, barba incipiente. Pero en la mirada había algo obstinado, cerrado, como alguien que ya tomó una decisión y no piensa cambiarla. Buenas tardes, Eusebio. Beatriz estaba sentada a la mesa, con las manos entrelazadas, mirándolo con esa mirada fría y calculadora que hacía perder la calma a más de uno. Beatriz, él asintió con sequedad y miró a Isabel. Necesitamos hablar a solas. No, dijo Beatriz con firmeza. Me quedo. Porque Isabel no está en condiciones de negociar, y esto es justamente eso, una negociación sobre el futuro de vuestra familia. Es nuestra familia, no la tuya. En la voz de Eusebio se oyó irritación. Isabel es mi hermana. Y mientras vea que la engañan y la utilizan, me quedaré. Beatriz no alzó la voz, pero cada palabra cayó como un golpe.
Eusebio apretó la mandíbula, pero se sentó en el sofá. Estrella se despertó con el sonido de las voces y estiró los brazos hacia su padre, pero Isabel la retuvo. Algo dentro de ella no le permitía acercar a la niña al hombre que había traicionado su confianza con tanta facilidad. Bien, hablad, dijo Eusebio, recostándose en el sofá con los brazos cruzados. Beatriz tomó las impresiones de la mesa y las puso delante de él. En los últimos 6 meses le has transferido a tu madre $37,000. Ese dinero debía destinarse a tu familia, a la hipoteca, al futuro de tu hija. En cambio, fue a parar a Soledad. Explícame por qué. Beatriz hablaba con calma, con la precisión de una reunión de negocios. Mamá está enferma. Necesita dinero para el tratamiento. Eusebio ni siquiera miró los papeles. ¿Qué diagnóstico?, preguntó Beatriz. Problemas cardíacos. Tensión. Necesita pruebas, medicamentos. Eusebio apartó la mirada, inseguro. Muéstrame los documentos médicos. Un informe del hospital, recetas, conclusiones del médico. Beatriz extendió la mano, esperando. No los tengo. Mamá no quiere preocupar a nadie con papeles. Eusebio miraba ahora por la ventana. Qué conveniente. Beatriz dejó escapar una pequeña risa sin alegría. Una persona supuestamente enferma que necesita $37,000 y no puede proporcionar ni un solo certificado. Eusebio, ¿tú mismo crees lo que dices? Yo creo en mi madre. Por fin la miró, con esa devoción dolorosa que Isabel siempre había visto en él cuando se hablaba de Soledad. ¿Y en tu esposa no crees? Isabel estuvo ayer en su casa. Soledad está perfectamente sana. Es más, compró muebles nuevos, electrodomésticos, va a un balneario que cuesta $3,600. Eso no es gasto de una persona en tratamiento. Beatriz marcaba cada palabra como un golpe. El balneario es parte del tratamiento. El médico lo recomendó, repitió Eusebio con tosudez. ¿Qué médico? ¿Cómo se llama? ¿En qué clínica trabaja? Beatriz se inclinó hacia adelante. No me acuerdo. Eusebio se frotó la cara. ¿No te acuerdas? Claro. Beatriz se recostó en la silla. Bien, vamos por otro lado. ¿Para qué otorgaste un poder notarial del piso a nombre de tu madre? El silencio cayó sobre la habitación. Eusebio miró a Isabel, y en sus ojos había desconcierto, como el de un niño sorprendido haciendo algo prohibido. Es temporal. Solo por si hace falta mucho dinero. Rápido, dijo al fin. ¿Por si qué? Tú e Isabel sois copropietarios. ¿Para qué involucrar a un tercero? Beatriz no lo soltaba. Mamá se queda más tranquila así. Sabe que en caso extremo podrá ayudar. La voz de Eusebio se hacía cada vez más baja. O podrá vender vuestro piso sin vuestro consentimiento, observó Beatriz, fría. ¿Qué es exactamente lo que planea hacer, según la conversación con la agente inmobiliaria? Eusebio palideció. ¿Cómo sabes lo de la agente? Isabel leyó tu correo. Lo dejaste abierto. Beatriz deslizó otra impresión hacia él. Aquí está la conversación. ¿Quieres vender el piso y mudarte con tu madre? ¿Sin decírselo a Isabel? ¿Sin siquiera hablarlo con tu esposa? Sería mejor para todos. Mamá tiene un piso grande, ahorraríamos en la hipoteca. Eusebio hablaba deprisa, justificándose. ¿Mejor para quién, Eusebio? Para tu madre, que tendría control total sobre vosotros. Para Isabel, que viviría bajo el techo de alguien que no la respeta. Para Estrella, que crecería en un ambiente de tensión constante. Por primera vez, Beatriz subió la voz. ¿No lo entiendes? Eusebio se levantó bruscamente. Nadie lo entiende. Mamá lo sacrificó todo por mí. Me crió sola, trabajó sin parar. Le debo todo. Le debes a tu hija, dijo Isabel, en voz baja, y todos se volvieron hacia ella. Le debes a tu esposa, que dejó su trabajo porque tú se lo pediste. Le debes a la familia que creaste. No puedo abandonar a mi madre. Está sola, lo pasa mal. La desesperación asomaba en la voz de Eusebio. Entonces llamémosla. Ahora mismo.
Que traiga todos los documentos médicos, que muestre los diagnósticos, que explique en qué se gasta el dinero. Beatriz sacó el móvil. Vamos, llama a tu madre. Yo la llamo también. No, Eusebio dio un paso hacia ella. No lo hagáis. No lo va a entender. Pensará que la atacáis. Queremos la verdad. Si está enferma, ayudaremos. Pero tenemos derecho a saber en qué se va el dinero de la familia. Isabel se puso de pie, aún con Estrella en brazos. Eusebio permaneció en medio de la habitación, con la lucha interna escrita en el rostro. Sabía que lo habían acorralado. Que no podía seguir esquivando. Finalmente, sacó su móvil y marcó. «Mamá. Soy yo. Ven, por favor. Ahora. Sí, es urgente. No, todo bien, solo tenemos que hablar». Él hablaba nervioso, rápido, con la voz temblorosa. Al colgar, miró a Beatriz e Isabel. «Vendrá en una hora». ¿Contentas? «Lo estaremos cuando veamos la verdad», respondió Beatriz. Esa hora se estiró como un castigo. Eusebio se sentó en el sofá, clavado en su teléfono. Beatriz trabajaba en el portátil fingiendo concentración. Isabel alimentó a Estrella, la acostó en la habitación infantil. Pero sus pensamientos estaban en un solo punto. ¿Qué dirá Soledad? ¿Será capaz de mentir mirándoles a los ojos, o por fin reconocerá la verdad? A las 7 en punto, sonó el timbre. Eusebio se levantó de un salto y fue a abrir. Isabel escuchó voces en la entrada, la de su suegra, agitada, la de Eusebio, intentando tranquilizarla. Luego Soledad entró en el salón. Venía elegante, como siempre, abrigo claro, pañuelo, peinado impecable. Pero el rostro estaba tenso y en la mirada brillaba cautela. Entendía perfectamente por qué la habían llamado. ¿Qué ha pasado? Eusebio, me has asustado con esa llamada. Se sentó en un sillón, apoyando el bolso en las rodillas. Señora Soledad, queremos hablar de su salud, empezó Beatriz, y la suegra desvió la mirada hacia ella. ¿Mi salud? ¿Qué es esto, una junta médica? En su voz apareció una nota burlona. Es una conversación sobre el dinero que Eusebio le transfiere para su tratamiento. Queremos ver documentos médicos que confirmen su diagnóstico. Beatriz habló serena, sin sombra de emoción. El rostro de Soledad cambió. Se volvió liso, pétreo, impenetrable. ¿Me están exigiendo cuentas? ¿Por el dinero de mi hijo? Pronunció cada palabra con una lentitud afilada. Le pedimos que muestre documentos que confirmen que ese dinero realmente se usa para tratamiento, intervino Isabel, y su suegra la miró con un desprecio tan frío que a Isabel se le heló la piel. Me estoy muriendo, susurró Soledad, con un temblor en la voz. Tengo un problema grave en el corazón. Los médicos dicen que me queda poco. Necesito medicinas caras, estudios. Y mi hijo, mi único hijo, me ayuda. ¿Y ustedes? Ustedes montan un juicio. Contando mi dinero. Sacó un pañuelo y lo llevó dramáticamente a los ojos. Eusebio, sentado a su lado, tenía los puños cerrados. Miraba a su madre con tal dolor que Isabel sintió una punzada de compasión. Pero Beatriz no se movió ni un milímetro. Entonces muéstrenos el informe del hospital. El diagnóstico del cardiólogo. Las recetas. Cualquier cosa, extendió la mano. No tengo por qué mostrarles nada. Soledad se puso de pie. No tengo por qué dar explicaciones a una. A ustedes. Mamá, cálmate. Eusebio también se levantó, intentando tomarle la mano. No. No me voy a calmar. Me insultan en la casa de mi hijo. Se soltó bruscamente. ¿Y tú lo permites? ¿Permites que humillen a tu madre? Y entonces algo en Eusebio se quebró. Miró a su madre, luego a Isabel, luego a Beatriz. Y dijo, muy bajo. Salgan. Todos. Necesito pensar. Eusebio. Empezó Isabel. He dicho que salgan. Elevó la voz. Había tanto dolor en ella que Isabel tomó a Beatriz de la mano y tiró de ella hacia la puerta.
Soledad agarró su bolso y caminó hacia la salida, pero en el umbral se volvió. Te vas a arrepentir, Isabel. Has destruido a mi familia. Escupió estas palabras y salió, esta vez sí, dando un portazo brutal. Beatriz e Isabel se quedaron en el pasillo. Desde dentro del piso no llegaba ningún sonido. Vámonos a mi casa, susurró Beatriz. Aquí quedarse. Pero Isabel negó con la cabeza. No. Esta es mi casa. No me voy. Solo quiero la verdad. Y mañana por la mañana iré a la clínica. Voy a averiguar todo. Beatriz la abrazó y besó en la coronilla. Estoy contigo. Llámame y voy. Se fue, dejando a Isabel sola en el pasillo oscuro, frente a la puerta cerrada de su propio hogar, detrás de la cual su marido decidía a quién elegir, a su esposa o a su madre. La mañana del jueves comenzó con el sonido de la puerta cerrándose. Eusebio se marchó al trabajo sin siquiera entrar en el dormitorio, donde Isabel llevaba despierta desde las 6. Lo oyó caminar de un lado a otro mientras se vestía, arrancar la cafetera, ponerse los zapatos. Eran sonidos habituales, pero esa mañana parecían ajenos, como si provinieran de una realidad distinta, una en la que aún todo estaba bien. Isabel se levantó y se lavó la cara con agua fría, intentando borrar el rastro de una noche en vela. El espejo le devolvió la imagen de una mujer que no reconocía, ojos apagados, mejillas hundidas. ¿Cuándo fue la última vez que comió bien? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? La comida no pasaba, la mente tenía un solo objetivo, saber la verdad. Y hoy la sabría, costara lo que costara. Estrella despertó llorosa, caprichosa, negándose a comer. Los niños siempre perciben la angustia de los padres, la absorben como una esponja. Isabel acunó a su hija, le cantó una nana, intentando calmarla, aunque era ella quien necesitaba consuelo más que la niña. A las 8:30 llamó a Beatriz. ¿Puedes quedarte con Estrella un par de horas? Necesito ir a un sitio, su voz sonaba cansada, pero firme. Claro. Tráela. Beatriz no hizo preguntas, y Isabel se lo agradeció. Una hora después, Estrella estaba con su tía, e Isabel iba sentada en un autobús, con una libreta en el bolso donde llevaba apuntada la dirección de la clínica que Soledad había mencionado alguna vez. La ciudad fuera de la ventana se veía igual que siempre, edificios grises, gente apresurada, atascos. Nadie de esos transeúntes sabía que Isabel por dentro se estaba desmoronando, que cada nuevo día traía una nueva dosis de dolor. La clínica la recibió con olor a medicamentos y pasillos llenos de gente. Un edificio viejo de los años 70, con paredes descascaradas y suelos que crujían, impregnado de enfermedades, esperanzas y desilusiones de miles de personas. Isabel se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de unos 50 años, con expresión cansada, atendía detrás de un grueso cristal. Buenos días. Necesito información sobre una paciente, dijo Isabel, intentando sonar segura. ¿Qué tipo de información? ¿Es usted familiar? La recepcionista no levantó la vista del ordenador. Sí. Mi suegra. Soledad Hernández. Necesito saber cuál es su diagnóstico después de las pruebas. Ella me pidió que averiguara, no puede venir en persona. Isabel dijo el nombre. En general no damos información a terceros, pero... ¿Conoce la fecha de nacimiento? Isabel la dictó. La mujer tecleó, y el silencio mientras buscaba fue interminable hasta que finalmente apareció la ficha en pantalla. Hernández Soledad estuvo aquí por última vez el 14 de marzo. Pasó un chequeo rutinario. Conclusión, prácticamente sana, leve desviación en el colesterol, se recomienda seguimiento, leyó la recepcionista de forma seca e impersonal. El mundo se inclinó. Isabel se sostuvo del borde del mostrador para no caer. ¿Entonces no se detectó ninguna enfermedad grave? Preguntó, aunque ya lo había entendido todo. Exactamente. ¿Quiere un informe para entregárselo? Sí. Por favor. Isabel sacó su pasaporte con manos temblorosas. Mientras preparaban el documento, se sentó en un banco duro del pasillo y fijó la mirada en un punto. Entonces todo era mentira.
La enfermedad, el tratamiento, las necesidades urgentes. Los $37,000 no habían ido a médicos ni medicinas, sino a los caprichos de soledad, a su comodidad, a una vida de lujo pagada por su hijo. ¿Y Eusebio? O lo sabía y callaba, o era tan ciego que no veía lo evidente. Con la hoja en la mano, Isabel salió de la clínica y se sentó en un banco frente a la entrada. Necesitaba tranquilizarse, recomponerse, pero dentro de ella rugía un huracán, rabia, dolor, decepción. Sacó el teléfono para llamar a Eusebio, pero en ese instante sonó. Número desconocido. ¿Hola? Respondió automáticamente. Buenas tardes. Habla Josefina Mercado, la agente inmobiliaria. Quedamos con Eusebio para enseñar el piso esta tarde. ¿Les viene bien a las 7? El corazón se le hundió. ¿Qué enseñanza? Susurró Isabel. De su piso de 3 habitaciones. Hay compradores interesados en verlo hoy. ¿Eusebio no la avisó? Me dijo que hablaría con usted, porque suele estar en casa. La voz de la agente sonó insegura. No, no me avisó. Yo no sé nada de ninguna venta, dijo Isabel lentamente, luchando por pronunciar cada palabra. Silencio. Entiendo. Disculpe, debe haber un malentendido. Voy a llamar a Eusebio, dijo la agente, y colgó. Isabel quedó sentada en el banco, apretando el teléfono con los dedos tan rígidos que se le pusieron blancos. Enseñar el piso. Ese mismo día. Entonces la venta ya estaba en marcha. Eusebio no solo lo había pensado, no solo lo había comentado con su madre, ya tenía compradores, ya había concertado la visita. Y todo a sus espaldas. La siguiente hora pasó como en un sueño nebuloso. Isabel recordaba el viaje hasta el centro, buscar la notaría, subir las escaleras del viejo edificio. El notario, un hombre mayor con gafas, escuchó su pregunta sobre el poder notarial y negó con la cabeza. Si el poder está bien otorgado, sí, su suegra puede vender el piso sin su consentimiento. Podría impugnarlo en los tribunales, demostrar que usted no autorizó nada, pero sería un proceso largo y complejo. Él hablaba con calma, explicando los matices legales, pero para Isabel cada palabra era un golpe. ¿Y si demuestro que la firma en el poder es falsa? Entonces el poder queda anulado. Pero necesita una pericia caligráfica. El notario se encogió de hombros. Isabel salió a la calle y comenzó a caminar sin rumbo. A su alrededor la gente iba y venía, los coches pasaban, sonaba música en algún lugar, pero ella no veía ni oía nada. Dentro de su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿cómo pudo el hombre al que amó 5 años, en quien confió por completo, traicionarla así? Llegó a casa a las 3 de la tarde. El piso la recibió con silencio y vacío. Eusebio estaba en el trabajo, Estrella con Beatriz. Isabel fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y la puso sobre la cama. Luego se sentó al lado y se quedó mirando la pared. Tenía que tomar una decisión. Tenía que actuar. Pero su cuerpo no respondía, como si alguien hubiera arrancado todos los resortes internos y ella no fuera más que una cáscara inútil. El tiempo pasó espeso, lento. Las horas se deshicieron unas en otras. A las 6:30 Isabel escuchó la llave en la cerradura. Eusebio volvía del trabajo. Ella se levantó, alisó la falda y salió al pasillo. Él se quitaba los zapatos, y al verla, algo parecido al miedo cruzó su rostro. Me llamó la agente, dijo Isabel en voz baja. Eusebio se quedó paralizado, el zapato en la mano. Hoy estaba programada la visita al piso. A las 7. ¿Olvidaste avisarme? Hablaba tan tranquila que ella misma se sorprendió. Iba a hablar contigo, dejó el zapato y se puso derecho. ¿Cuándo? ¿Después de venderlo? ¿Cuándo ya fuera demasiado tarde para cambiar algo? Isabel sacó de su bolso el informe de la clínica y se lo entregó. Mira. Tu madre está sana. No ha visto a un médico en 1 año. No hay ninguna enfermedad grave. Todo este tiempo mintió. Y tú la ayudaste. Eusebio tomó el papel, lo leyó y se dejó caer en el banco del recibidor. Tenía el rostro gris, las manos le temblaban.
No lo sabía, susurró. ¿No lo sabías o no querías saberlo? Isabel se sentó frente a él, apoyando la espalda en la pared. Eusebio, eres un hombre inteligente. ¿De verdad no veías que tu madre te estaba manipulando? Él guardó silencio mucho rato, apretando el papel entre los dedos. Cuando habló, su voz estaba rota, llena de dolor. Sí lo veía. En el fondo siempre lo supe. Pero no podía. No puedo decirle que no. Toda mi vida me repitió que lo sacrificó todo por mí. Que me crió sola. Que le debo todo. Y me siento culpable cada vez que pienso en negarle algo. ¿Incluso si eso destruye a tu propia familia? Preguntó Isabel suavemente. Pensé que podía con las dos cosas. Ser un buen hijo y un buen marido. Eusebio levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero fallé. Lo arruiné todo. Me mentiste 6 meses, Isabel sintió un nudo en la garganta. Me mirabas a los ojos todos los días mientras enviabas dinero a tu madre, mientras yo contaba centavos en el supermercado. Firmaste un poder notarial mientras yo creía que todo iba bien. Perdóname, intentó tomarle la mano, pero Isabel se apartó. Las disculpas no bastan, Eusebio. Necesito una elección. O ahora mismo pones límites a tu madre, recuperas nuestro dinero, cancelas la venta del piso y empiezas a ser honesto conmigo. O me voy, lo dijo firme, aunque por dentro temblaba. Eusebio bajó la cabeza y no respondió. Los segundos pasaron, se hicieron minutos, y con cada uno Isabel entendió que la respuesta ya estaba dada. No puedes elegir, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Entonces elijo yo. Fue al dormitorio, abrió la maleta y empezó a guardar ropa. Eusebio la siguió y se quedó en el umbral. No te vayas. Por favor. Necesito tiempo para pensar, había súplica en su voz. Tuviste 6 meses para pensar. Elegiste la mentira, Isabel doblaba su ropa y la de Estrella sin mirarlo. Si lo miraba, se rompería. Isabel, te amo, dio un paso hacia ella. Amar no son solo palabras. Son acciones. Son confianza. Sinceridad. Y nada de eso existe ya entre nosotros, cerró la maleta y se volvió hacia él. Te llamaré mañana. Tal vez para entonces hayas tomado una decisión. Pero yo ya no puedo vivir en esta incertidumbre. Tomó la maleta, el bolso y el teléfono. Eusebio permanecía inmóvil, mirándola como si no pudiera creer que aquello estaba ocurriendo de verdad. En la puerta, Isabel se volvió. ¿Sabes qué es lo más terrible? No que me hayas mentido, sino que ya no sé quién eres. El hombre al que yo amaba jamás me habría puesto en esta situación. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. En el taxi, de camino a casa de Beatriz, Isabel por fin rompió a llorar. Sin hacer ruido, para que el conductor no lo notara, secándose las lágrimas con la manga. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por la ventana y, en algún lugar de ese entramado de edificios, se quedaba Eusebio, solo. Y allí, en ese taxi, iba Isabel con el corazón destrozado y una maleta, empezando una vida nueva en la que no había lugar para la mentira. La semana en el piso de Beatriz transcurrió lenta, espesa como la miel. Los días se desdibujaban unos en otros, despertarse en un sofá ajeno, desayunar las 3 juntas en la cocina estrecha, las noches en que Estrella se dormía e Isabel se acostaba en la oscuridad escuchando los sonidos de una casa que no era la suya. Beatriz procuraba no interponerse, salía temprano, regresaba tarde, pero su presencia estaba en todo, en las toallas dobladas, en la nevera llena, en ese apoyo silencioso que no pedía nada a cambio. Eusebio llamaba cada día. Los 3 primeros, Isabel no contestó, solo miraba cómo aparecía su nombre en la pantalla y sentía un nudo de dolor formarse dentro. Luego empezó a responder, breve, seca. Sí, Estrella está bien. No, aún no estoy lista para hablar. Sí, lo pensaré. Su voz, al otro lado, sonaba rota, cansada. Pero Isabel se obligaba a ser firme, a no ceder. Al 5.º día llegó un mensaje, perdóname. Lo arruiné todo. No sé cómo arreglarlo.
Isabel lo leyó 10 veces, intentando descifrar si había sinceridad o solo una nueva forma de manipular. No respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué sentía: ira, dolor, amor. Todo estaba mezclado en un ovillo insoportable. Beatriz, al volver del trabajo, encontraba a Isabel sentada junto a la ventana, con Estrella dormida en el regazo, mirando la ciudad desde arriba. Millones de luces, miles de ventanas, cada una con su historia. En algún sitio alguien discutía, en otro se reconciliaba, en otro se enamoraban, en otro se despedían. La vida seguía, y eso era a la vez consuelo y vértigo. ¿Has decidido qué vas a hacer?, preguntó Beatriz una noche, sentándose a su lado. No lo sé, respondió Isabel con sinceridad. Pensé que lo tenía claro. Pensé que era simple. Pero cuanto más tiempo estoy aquí, más me doy cuenta de que lo amo. A pesar de todo. El amor y el respeto son cosas distintas, dijo Beatriz en voz suave. Puedes amar a alguien sin respetar sus decisiones. Lo sé. ¿Pero se puede vivir con alguien a quien amas pero no respetas? Isabel la miró. Beatriz se encogió de hombros. No lo sé. Pero sí sé que no puedes vivir en una mentira constante. Si él no cambia, serás infeliz. Y una madre infeliz no puede criar a un niño feliz. El viernes por la mañana, justo una semana después de que Isabel se marchara, sonó el timbre. Beatriz estaba en el trabajo, Isabel sola con Estrella. Miró por la mirilla y vio a Soledad. La suegra estaba en el rellano con un abrigo elegante y la espalda erguida, aunque el rostro se le veía tenso. Isabel dudó unos segundos, luego abrió. Hola, Isabel. ¿Puedo pasar? La voz de Soledad sonaba extrañamente suave, casi suplicante. Pase. Isabel se hizo a un lado. Entraron a la cocina y se sentaron una frente a la otra. Estrella jugaba en el cuarto, y el murmullo de su voz llegaba por la puerta entreabierta. Soledad guardó silencio largo rato, mirando sus manos juntas sobre la mesa. Al fin habló. He venido a pedirte que vuelvas con Eusebio. No volveré a meterme en vuestra vida. Te lo prometo. Isabel la observó, intentando averiguar si aquellas palabras eran reales o un truco más. ¿Por qué debería creerte?, preguntó sin rodeos. Soledad suspiró, y en ese suspiro había un cansancio que sorprendió a Isabel. Porque he visto en que he convertido la vida de mi hijo. No come, no duerme. Va por ahí como un fantasma. Yo quería lo mejor, quería sentirme necesaria, importante. Pero lo que hice fue destruir su familia, hablaba sin levantar la vista. Quería sentirse necesaria, por eso fingió estar enferma y nos sacó dinero. La voz de Isabel se endureció. No fingí. Solo. Exageré. Sí, a veces tengo la tensión alta, a veces me duele el corazón. Pero no es mortal. Y yo lo convertí en tragedia porque era la única manera de que Eusebio me llamara todos los días, de que viniera, de que cuidara de mí. Levantó los ojos. Había lágrimas en ellos. Estaba tan sola, Isabel. Tan sola que fui capaz de cualquier cosa con tal de sentirme necesaria. Isabel guardó silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Frente a ella ya no estaba una manipuladora todopoderosa, sino una mujer mayor y sola, aterrada ante la idea de no ser necesaria para nadie. Lo entiendo. Pero entender no significa perdonar, dijo Isabel despacio. Usted destruyó nuestra confianza. Por su culpa estuvimos al borde del divorcio. Lo sé. Y estoy dispuesta a arreglarlo todo. Voy a devolver el dinero. Cada centavo. Soledad sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Aquí está la primera parte. Isabel lo miró sin tocarlo. No se trata del dinero. Se trata de que ya no puedo confiar ni en usted ni en Eusebio. ¿Cómo voy a volver a una casa donde me han mentido durante meses? No puedes. Y no debes. No hasta que Eusebio demuestre que ha cambiado. Soledad se levantó. No te pido que me perdones ahora. Te pido que le des una oportunidad a él. Él te quiere, Isabel. De verdad te quiere.
La suegra se marchó, dejando el sobre la mesa. Isabel permaneció allí mucho rato, observando ese sobre y pensando que en la vida no existen soluciones fáciles, ni blancos ni negros absolutos. Solo matices de gris y un sinfín de intentos por encontrar el camino correcto. Al día siguiente, sábado, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Eusebio. Estaba en el umbral con los hombros caídos, demacrado, envejecido varios años en una semana. En las manos llevaba una carpeta de documentos. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Isabel asintió. Fueron a la cocina y él dejó la carpeta sobre la mesa. Cancelé la venta del piso. Aquí está la carta para la agente inmobiliaria. Y anulé la autorización a mi madre. ¿Por qué lo hiciste? Isabel lo miraba, buscando entender. Porque por fin entendí lo que estaba perdiendo. Hablé con un amigo de mi padre, un hombre mayor. Sabio, con mucha experiencia. Me dijo cosas que dolieron, pero que necesitaba escuchar. Eusebio se sentó frente a ella. Me dijo que no me comportaba como un hombre, sino como un niño asustado. Que me escondía detrás de mi madre en lugar de proteger a mi familia. Que le permitía manipularme porque temía decepcionarla. ¿Y estás de acuerdo con eso?, preguntó Isabel en voz baja. Sí, la miró a los ojos, y en su mirada había una sinceridad imposible de fingir. Toda mi vida me he sentido culpable con mi madre. Siempre hablaba de lo duro que fue criarme sola, de todo lo que sacrificó. Y yo creí que debía entregarle mi vida entera. Pero eso no es correcto. Yo se la debo a mi hija. A mi esposa. A la familia que yo mismo construí. Tu madre vino ayer, dijo Isabel. Trajo dinero. Dijo que no volverá a meterse. Lo sé. Hablamos. Por primera vez en muchos años tuvimos una conversación seria. Le puse límites. Le dije que la ayudaré, pero con moderación. Y solo si deja de manipularme y fingir. Eusebio extendió la mano hacia la suya, pero se detuvo a medio camino, dudando. Isabel, no te pido que me perdones ahora. Sé que la confianza no vuelve con un chasquido. Pero te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Isabel observó sus manos, la de él, extendida pero sin llegar a tocarla, y la suya, quieta sobre la mesa. Entre ambas había unos centímetros, pero ese espacio parecía un abismo. Tengo miedo, susurró por fin. Miedo de volver y enfrentar otra vez la mentira. Miedo de creer y volver a desilusionarme. Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Dispuesto a demostrar cada día que merezco tu confianza, dijo Eusebio con voz suave, pero firme. Isabel miraba al hombre al que había amado 5 años, padre de su hija, que le había causado tanto dolor y que ahora parecía haber comprendido por fin el daño hecho. Pensó en que nadie es perfecto, que todos cometen errores, y que lo importante no es equivocarse, sino reconocerlo y cambiar. Está bien, dijo al fin, despacio. Volveré. Pero con condiciones. Transparencia total en las finanzas. Un presupuesto común al que ambos tengamos acceso. Nada de secretos. Nada de transferencias ocultas. Y límites con tu madre. Límites claros y estrictos. Acepto. Cualquier condición, en su voz apareció un hilo de esperanza. Y una cosa más. Si me mientes otra vez, aunque sea una vez, me voy. Para siempre. Sin conversaciones. Sin segundas oportunidades. Isabel lo miró directamente a los ojos. Entendido. Lo prometo. Eusebio por fin rozó su mano, con una delicadeza casi temerosa. Al día siguiente, domingo, regresaron a casa. Beatriz ayudó a recoger las cosas, abrazó a Isabel y le susurró al oído. Si pasa algo, aquí estoy. Siempre. El piso los recibió con silencio y polvo en los estantes. Eusebio se puso a limpiar de inmediato, aspiró, fregó el suelo. Isabel abrió las maletas y volvió a colocar todo en su sitio. Estrella correteaba feliz de un cuarto a otro, emocionada por volver a casa. Eran tareas cotidianas, pero había en ellas una cautela nueva,
como si aprendieran a convivir de nuevo desde cero. Por la noche, los tres se sentaron en la cocina, Eusebio, Isabel y Estrella en su sillita. Cenaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Entonces Eusebio abrió el portátil. Mira. He preparado un presupuesto familiar. Aquí están todos nuestros ingresos y gastos. Tú también tienes acceso. Todo es transparente. Giró la pantalla hacia ella. Isabel revisó las cifras y sintió como poco a poco empezaba a derretirse el hielo del miedo. Era un primer paso. Pequeño, pero esencial. El teléfono de Eusebio sonó. En la pantalla apareció mamá. Él miró a Isabel, preguntándole con la mirada. «¿Puedes contestar?», dijo ella en voz baja. «No tengo problema». Eusebio tomó el teléfono, pero no se lo llevó al oído. «Te llamo luego. Ahora lo importante es estar aquí». Colgó y dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Isabel lo observó y entendió que su historia no había terminado. Que aún habría dificultades, dudas y tal vez nuevos conflictos. Que la confianza tendría que reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con paciencia. Pero en ese momento, allí, cenando los tres juntos, Isabel sintió algo parecido a la esperanza. Afuera caía la noche, se encendían las luces de los edificios. La ciudad seguía con su propio ritmo, llena de dramas y reconciliaciones. Y allí, en ese pequeño piso, una familia aprendía a ser familia otra vez. Sin ilusiones perfectas ni promesas vacías, pero con la voluntad de trabajar cada día en su relación. Estrella se estiró hacia su padre, y Eusebio la tomó en brazos, abrazándola. Isabel los miró y pensó que el amor no es solo un sentimiento. Es una elección que se hace cada día. Elegir quedarse, ser honesto, ser abierto. Y ellos habían hecho esa elección. Por ahora. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.